Hola y bienvenido a otro video del canal. Hoy te quiero compartir una información súper útil que me acaba de enseñar mi hijo Axel, y es hacer que tu celular lea tus archivos PDF de tal manera que ya no tengas que leerlos sino simplemente escucharlos. Vamos a ello. Lo primero que vas a hacer es ir al Play Store y buscar e instalar Adobe Acrobat Reader, que es el mismo lector de PDFs que se utiliza para el computador. Una vez que lo descargas ya lo puedes abrir, te va a pedir que te logues. Entonces ahora vamos a ir al administrador de archivos. Voy a entrar en documentos, voy a buscar un PDF cualquiera, lo voy a abrir. Como tengo varias aplicaciones que pueden leer un PDF, yo voy a decirle que ahora quiero leer con Adobe Acrobat. Ya lo tengo abierto el archivo. Voy a seleccionar los tres puntitos, me va a salir información y le voy a decir leer en voz alta. Todos están preocupados por sí mismos y tu realidad la creas tú mismo. Y como acabas de escuchar, la lectura ha comenzado y continúa y se está viendo con amarillo lo que se está leyendo. Yo le acabo de bajar el volumen para que no nos interrumpa mientras estoy haciendo la explicación. De manera súper fácil y súper rápida, con una aplicación que es gratis y que no necesitas tener otras aplicaciones extras en tu teléfono. Y la misma opción con el programa Adobe Acrobat Reader, la nueva versión para PC, también puedes utilizar la misma opción. Voy a cargar un archivo. Una vez que cargues el archivo, puedes seleccionar la sección que quieres que lea, o simplemente te va a leer todo el archivo desde el inicio. Te vas a la opción de ver, leer en voz alta y activar lectura en voz alta. Pero tenemos un problema, que lo está leyendo en inglés. Lo que vamos a hacer es, en el menú edición, nos vamos a preferencias. En preferencias te vas a la opción de lectura, y en lectura aquí desactivas usar voz predeterminada y le dices que en qué idioma quieres leer tu documento. Yo le voy a poner aquí lo que lo quiero activar en español. Voy a poner aceptar, le damos nuevamente aprobar, le voy a poner solo leer esta página. Compilatio Magister, UMTQ, caja de herramientas bosquejo enviado a fuentes, puntos de interés. Y como acabas de ver y escuchar, ahora sí lo está leyendo en español, ¿ok? Así que tanto la aplicación para escritorio como la aplicación para celular funciona perfectamente y te puede leer tu documento con la opción que dice leer en voz alta. Ok, eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca interesante y que lo puedas usar tanto en tu celular como en tu computadora. Gracias por estar aquí en el canal y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.